Mi nombre es Magnolia de la Garza, soy curadora asociada en el Museo Tamayo y soy la curadora del proyecto Nueva Matemática del artista neozelandés Michael Stevenson. El proyecto de Michael se inscribe dentro, o sea, no es una exposición, en primer lugar es importante aclararlo, es un proyecto de artista y eso es distinto, digamos, en conceptos. O sea, una exposición es algo que muchas veces traes piezas de fuera, hay un statement muy establecido por el curador de antemano. Mi proceso con Michael fue más orgánico. La invitación se dio hace más de un año, en el verano del 2011, y en realidad yo quería invitar a Michael por una serie de proyectos que él había realizado en torno a la figura del Shah de Irán, y a mí se me hace interesante tener estos como vínculos históricos con algo que también había sucedido en México. Pero en el Inter, él había descubierto otro personaje en sus pesquisas sobre el Shah de Irán en Panamá, que es José de Jesús Martínez, que es este guardaespaldas, piloto aviador, matemático, filósofo, y de pronto la figura del Shah dejó de tener como la figura de Irán ese interés en su obra, o sea, no, en sus investigaciones había como otras cosas, y todo el proyecto se centró en esta figura, pero partimos de un video que realizó para el 2008, o sea, no todo es producción de nueva obra, sino se parte de algo ya existente, de una investigación que ya estaba en curso, y lo que hace su participación en el Tamayo es dar un espacio para que esa investigación cobre forma, ¿no? Entonces va un poco mi interés por ahí. Era también un interés que hay en el museo de involucrarse más con la producción de exposiciones, por una parte, tener investigación propia que se muestre y no solamente cosas que se traen de fuera, pero también de estar involucrados en la producción de nueva obra y de la producción también de investigación y cómo se realiza esa investigación en conjunto con un artista. El proyecto mantiene esta relación de entrar a una nueva etapa del Tamayo, donde Tamayo se quiere ver a sí mismo como un espacio de producción y no solo un espacio de exposición. Y como te decía en la respuesta anterior, o sea, esa producción involucra la creación de nuevas obras, pero también la producción de investigación, o sea, tener un papel como mucho más activo y no solamente pasivo, como un recipiente que alberga cosas. Entonces, este proyecto, junto con otros que se muestran al mismo tiempo de la inauguración, que es lo de Ryan Gander, lo de Piel, que además es importante decir, son 3 proyectos de artistas que tienen 3 dimensiones distintas, pero también 3 tiempos de producción diferentes. Entonces también es importante entender que en el museo se juega, no se está tratando de hacer un solo tipo de producción a lo grande, ¿no? O espectacular, sino hay como distintas escalas que dependen también del tipo de investigación de cada artista, ¿no? Y de lo que es capaz de hacer o de las escalas con las que él mismo juega. Entonces creo que también en ese sentido lo de Michael juega muy bien. Para la inauguración prácticamente se podría trazar una línea entre los 3 proyectos de artista que mostraban 3 formas de producción muy distintas. Michael Stevenson es un artista que trabaja muy en solitario, trabaja mucho él con las manos, o sea, tiene esta parte todavía como artesanal. Estuvo con los herreros aquí haciendo las puertas, trabajó con su ingeniero de audio muy cercanamente para hacer la pieza de sonido, con la gente que hizo el video también, o sea, no es alguien que trabaja en un estudio como Ryan Gander, que se vuelve más una especie, no me gusta decirlo como corporativo, pero tiene otra escala, o como con Pierre, para hacer su proyecto necesitas vincularte con gente de otros medios como biólogos o arquitectos. Entonces cada proyecto manifiesta como una forma de producción muy propia, muy distinta, que los va diferenciando, pero que al mismo tiempo le ayuda al museo a construir todas estas distintas visiones sobre lo que es la producción artística. El público tiene en este proyecto en particular un papel muy activo. Hay una pieza, a mí no me gusta llamarla interactiva porque creo que eso es muy noventero, o sea, de cuando empezaron todas estas cosas con la computadora. Pero, por ejemplo, hay 3 componentes en el proyecto. Uno es un video, otro es una pieza sonora, que además es prácticamente imperceptible, o sea, el público ahí tiene que poner atención de repente o sentir esta cosa como disruptiva de repente, porque es el ruido de una avioneta, que en esta ciudad estamos acostumbrados a los aviones, pero de repente sentirlo en la sala del museo es como de confiar en tus instintos. Pero esta tercera pieza, que es la instalación, que es donde Michael trata de poner en juego la creencia de José Jesús Martínez sobre la existencia del diablo,
para que el público pueda entender como esta tercera teoría de este personaje, de que creía que la existencia del diablo se manifestaba cuando una puerta que normalmente abate hacia los dos lados llega un momento que sin razón alguna se atora y solo abre para un lado y no para los dos. Este personaje tenía este rumor corriendo por la Universidad de Panamá diciendo que ese era el momento donde sabías que el diablo existe. Nunca sabemos por qué, nunca da una explicación, mientras todos sus demás trabajos, escritos o visiones de diarios o textos teóricos, son muy formales, son muy, no solamente académicos, sino muy racionales. Esta teoría circulada por el Departamento de Matemáticas a nivel como casi de rumor no está sustentada en nada, y entonces ahí viene esta parte donde el público no es un espectador, el público para tener la vivencia de esta prueba, que también es una cuestión relacionada con las matemáticas, tiene que atravesar estas puertas. O sea, estas puertas generan un pasillo virtual que además tiene, o sea, no es aleatorio, son puertas utilizadas y rescatadas de distintas escuelas, universidades. Entonces la entrada es primero como la entrada a la universidad, luego entras al departamento de matemáticas, luego entras al área de salones y finalmente entras al aula, y esa aula es el lugar del video. Pero en este trayecto el público puede encontrarse con esta presencia misteriosa, porque las puertas que normalmente abren para los dos lados tienen un juego, que hay una cuestión matemática y de azar, que es también un leitmotiv en todo el proyecto de Stevenson, que en un momento entre el número 1 y el 9, la puerta, o sea, que más no sabes, no lo controlamos nosotros, deja de abrir para un lado y empieza a abrir para el otro. Entonces es muy curioso la reacción del público. Primero es raro porque la gente no sabe si son esculturas, no sabe si pasar. Ha sido como un trabajo también con ellos, estar en salas como curadora, de hablar con los custodios, de decirles tienen que pasar. O sea, incluso la primera parte es hacer que el custodio haga este recorrido para que pueda decirles a los demás cómo funciona. Pero bueno, también es como curioso cómo se acerca la gente a esto, ¿no? O sea, primero las ve como si fueran realmente una escultura, las mira, las rodea, y de repente cuando se da cuenta que puede pasar, lo hace con cuidado hasta como que agarra confianza. Y hace este juego realmente que tiene que ver con la exposición también, que hay una cosa como de rito de pasaje, o sea, y se hace cuando se hace el recorrido. Entonces esa es la relación con el público tiene que ir descubriendo todas estas cosas, o sea, tiene que descubrir que puede traspasar estas puertas, que hay algo raro con estas puertas, y finalmente quedar en un sentido como atrapado en el video, ¿no? Como en una sala de clases. La finalidad es mostrar primero estos procesos de trabajo de artistas. A mí en lo particular me interesan los artistas que hacen investigaciones como largas atrás, sustentando sus obras, que esas investigaciones no nada más son parte de una publicación, que si ven el trabajo no tienes que tener como mucho texto, ni diagramas, ni hablar de autores, sino que de repente salgan. Entonces creo que es interesante para el museo porque es una forma de trabajo muy contemporánea, no hay un artista. De hecho, yo voy a ser la curadora de ese espacio por 3 proyectos seguidos, y los 3 artistas que estarán ahí tienen que ver con estas formas como de investigación. O sea, que de repente son los proyectos que se muestran son momentos de una investigación más grande que empezó antes de la invitación al Tamayo y que continúan un poco después. Entonces creo que es interesante mostrar de alguna forma estas formas de trabajo de artistas, que es muy difícil a veces en una exposición colectiva o incluso en una retrospectiva, porque una retrospectiva de un artista, una revisión de carrera, sacas como todos los trabajos, ¿no? Y no das tiempo a este tipo de proyectos, que es mostrar y hacer énfasis en un momento específico de su producción o de su investigación, más que nada. Entonces creo que es importante también que el público pueda acercarse a estas cosas, ¿no? O sea, que no tenga nada más como que sienta que la cosa ya terminó, o que viene un día, se le ocurrió al artista y lo hizo. O sea, que tenga esta sensación de que hay cosas que vienen desde antes y que continúan. En el caso de Michael Stevenson además es interesante porque se parte de algo que empezó en 2008 con la Bienal de Panamá, que es el video, y que continúa desarrollando. Y de hecho esta exposición o este proyecto tiene una segunda parte que está sucediendo en este mismo momento y acaba en diciembre. O sea,
empezó un mes después de aquí y que termina 3 semanas después, que es un proyecto en Porticus, que es un centro de arte de la universidad en Frankfurt. Y entonces, y no es que esté repitiendo piezas, sino parte de la investigación que está sosteniendo aquí, que es sobre este personaje guardaespaldas multitasking, está sucediendo también allá. Entonces, lo que, por ejemplo, esta pieza sonora, donde escuchamos una avioneta volar, que aquí solamente escuchamos el sonido, digamos, que aterrizó en el ático de Porticus, y aunque el público no puede ver directamente la avioneta, puede ver su imagen a través de una cámara oscura reflejada en el piso, ¿no? Entonces, esta parte es también como interesante. Esto queda también manifiesto en el librito que acompaña la exposición, o sea, en el texto como didáctico, para que vean también como que no es algo que se acaba aquí, que es una investigación que continúa y no sabemos hasta dónde vaya a seguir trabajando con este personaje, pero no es algo que se queda en la mesa en un momento y fue así como, ay, se me ocurrió, sino que hay mucho trabajo atrás, hay mucha investigación, muchas horas de biblioteca también, de estar asistiendo a la Universidad de Panamá, de viajes, de encontrarse con personas. Entonces, como un proyecto tiene todas estas fuentes distintas.